Después de pagar toda la boda de su nieta, la sentaron en la mesa más lejana, como si fuera una desconocida. Isabella Morales lo leyó en la pequeña tarjeta blanca que sostenía entre sus dedos, y por un segundo, el ruido del salón desapareció por completo. El violín seguía sonando, las copas chocaban suavemente y las conversaciones llenaban el aire con risas elegantes, pero para ella, todo quedó en silencio. Miró otra vez la tarjeta, esperando haber entendido mal, esperando que hubiera otra con su nombre real, con el lugar que le correspondía. Pero no. Invitada a mesa 17. Ni abuela de la novia, ni familia. Solo una palabra fría, distante. Invitada. Isabella levantó la vista lentamente. El salón era tan hermoso como ella lo había imaginado meses atrás. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino color marfil, centros de flores frescas que ella misma había elegido en una pequeña floristería de Valencia, luces cálidas suspendidas desde el techo creando una atmósfera casi mágica. Todo estaba perfecto. Exactamente como Sofía había soñado. Exactamente como Isabella había pagado. Ajustó con cuidado la manga de su vestido azul claro, el mismo que había guardado para una ocasión especial, y respiró hondo. Nadie parecía darse cuenta de ella. A unos metros Carlos reía con un grupo de invitados, orgulloso, elegante, como si aquel día fuera el reflejo de todo lo que había construido. Lucía impecable, se movía entre las mesas con una sonrisa ensayada, recibiendo elogios, aceptando felicitaciones, inclinando ligeramente la cabeza como si todo aquello fuera obra suya. Isabella observó en silencio. Durante un instante pensó en acercarse, en decir algo, en preguntar si había habido un error. Pero no lo hizo. En su lugar, sonrió. Una sonrisa suave, casi invisible, que no pedía explicaciones ni reclamaba atención. Caminó despacio siguiendo el número de su mesa, pasando junto a invitados que no conocía, escuchando fragmentos de conversaciones que no la incluían, sintiendo como cada paso la alejaba un poco más del centro de aquel día. La mesa 17 estaba al fondo, cerca de una columna decorativa, parcialmente fuera del foco de las luces principales. Allí, 3 sillas estaban ocupadas por personas que hablaban entre sí sin notar su llegada. Isabella se sentó con cuidado colocando su bolso en el respaldo de la silla, como si ese gesto pudiera darle algo de estabilidad. Desde allí podía ver perfectamente la mesa principal. Sofía, radiante. Reía mientras alguien le decía algo al oído. Isabella sintió un leve tirón en el pecho, pero no apartó la mirada. Había pasado meses organizando cada detalle, asegurándose de que nada faltara, de que su nieta tuviera un día perfecto. Y lo tenía. Solo que sin ella. Tomó la copa de agua que tenía delante y dio un pequeño sorbo. Nadie brindó con ella. Nadie giró la cabeza para buscarla. Y aún así, Isabella no dijo nada. Solo observó. Porque en ese silencio, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Isabella permaneció sentada en la mesa 17 mientras el sonido de los cubiertos y las conversaciones llenaban el espacio que nadie compartía con ella. Desde su lugar, el salón parecía distinto, más lejano, como si todo estuviera ocurriendo detrás de un cristal invisible que la separaba del resto. Observó cómo los camareros servían los primeros platos con precisión, colocando cada detalle frente a los invitados de las mesas principales, donde las risas eran más altas y los gestos más cercanos. En su mesa, en cambio, nadie le dirigió la palabra. Las 2 mujeres sentadas frente a ella hablaban sobre destinos de verano, mencionando playas del norte y pequeñas ciudades costeras, mientras un hombre a su lado revisaba su teléfono sin levantar la mirada. Isabella asintió suavemente cuando alguien dijo algo que sonaba amable, aunque nadie le había hablado directamente. Tomó el tenedor y probó un pequeño bocado sin notar realmente el sabor. No tenía hambre, pero el gesto de comer le daba algo que hacer con las manos. Levantó la vista hacia la mesa principal una vez más. Sofía sonreía mientras levantaba su copa, y los invitados a su alrededor la imitaban en un brindis que Isabella no escuchó claramente, aunque pudo imaginar las palabras. Amor, familia, nuevos comienzos. Palabras que siempre se repetían en ese tipo de celebraciones. Durante un instante Isabella recordó la tarde en la que Sofía, con los ojos brillantes de emoción, le había enseñado las primeras ideas para la boda. Habían estado sentadas en la cocina, con tazas de café aún humeantes, hablando durante horas sobre colores, música y pequeños detalles que harían del día algo inolvidable.
Isabella había escuchado cada idea con paciencia, tomando notas en una libreta antigua, prometiendo que todo sería exactamente como su nieta lo había imaginado. Y así había sido. Todo estaba en su lugar. Cada flor, cada servilleta, cada luz. Excepto ella. Bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban tranquilas sobre la mesa, y notó cómo el anillo que llevaba desde hacía décadas brillaba suavemente bajo la luz tenue. Lo giró ligeramente con el pulgar, un gesto casi inconsciente que siempre hacía cuando pensaba. No era la primera vez que se sentía fuera de lugar en los últimos meses. Recordó cómo durante la planificación, algunas conversaciones habían ocurrido sin ella, como ciertas decisiones ya estaban tomadas antes de que pudiera opinar, como Lucía respondía con una sonrisa breve y frases cortas cuando Isabella preguntaba por los avances. En aquel momento había decidido no darle importancia. Pensó que era normal, que los jóvenes querían hacer las cosas a su manera. Pero ahora, sentada en aquella mesa apartada, cada pequeño detalle comenzaba a adquirir un nuevo significado. No era un error. No era casualidad. Era una distancia que se había ido construyendo poco a poco sin ruido, sin discusiones, hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Isabella volvió a mirar hacia el centro del salón. Carlos levantaba su copa orgulloso mientras los invitados lo escuchaban con atención. Su voz no llegaba hasta ella, pero su expresión sí. Segura, cómoda, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Isabella apoyó la espalda en la silla y respiró con calma. No había lágrimas, no había reproches. Solo una claridad silenciosa que comenzaba a ocupar el lugar donde antes había dudas. Y mientras el sonido de los aplausos llenaba el salón una vez más, ella permaneció inmóvil, observando, entendiendo que a veces las verdades más importantes no se dicen en voz alta, sino que se revelan en los pequeños gestos que nadie más parece notar. El murmullo del salón se transformó lentamente en música más intensa cuando la banda comenzó a tocar una melodía animada, invitando a los primeros invitados a levantarse de sus sillas. Isabella observó cómo varias parejas se dirigían a la pista de baile con sonrisas amplias, mientras las luces cambiaban suavemente de tono, envolviendo el espacio en una calidez cuidadosamente diseñada. Desde la mesa 17, todo parecía una escena perfectamente ensayada en la que cada persona conocía su lugar, excepto ella. Una mujer sentada a su lado finalmente se volvió hacia Isabella con una sonrisa educada y le preguntó si también conocía a los novios por parte del trabajo o por amistad. Isabella sostuvo la mirada durante un segundo. Antes de responder con calma que era la abuela de la novia. La mujer asintió sorprendida y luego desvió la vista rápidamente como si no supiera qué decir después. La conversación terminó allí. Isabella volvió a girar la mirada hacia la pista. Sofía bailaba ahora, ligera, feliz, rodeada de aplausos y cámaras que capturaban cada instante. Lucía se mantenía cerca, atenta, asegurándose de que todo siguiera el ritmo esperado, recibiendo elogios de quienes se acercaban a felicitarla por la organización impecable. Isabella notó cómo varias personas mencionaban lo bien que estaba todo, lo elegante del lugar, lo bien coordinado del evento. Nadie mencionaba de dónde había salido todo aquello. Nadie preguntaba quién había hecho posible que ese día existiera tal como se veía. Isabella apoyó suavemente las manos sobre la mesa y dejó que su mirada recorriera cada detalle otra vez, pero esta vez no con orgullo, sino con distancia. Recordó una conversación semanas antes, cuando había sugerido sentarse juntas durante el banquete para compartir ese momento especial. Lucía había respondido con una sonrisa ligera que el protocolo ya estaba decidido y que todo estaba perfectamente organizado. En ese momento Isabella había asentido sin insistir. Ahora entendía el significado real de aquella respuesta. No había sido una cuestión de protocolo. Había sido una decisión. Un pequeño gesto que, sumado a otros, construía algo más grande. Isabella observó cómo Carlos se acercaba a la mesa principal y colocaba una mano sobre el hombro de su hija, orgulloso, presente, visible. Durante un instante Isabella se preguntó si él había notado algo, si había visto la tarjeta, si sabía dónde estaba sentada. Pero rápidamente dejó de hacerse esa pregunta. No importaba si lo sabía o no. Lo que importaba era lo que no había cambiado. Nadie la había buscado. Nadie había preguntado por ella. Nadie había considerado que tal vez debía estar en otro lugar.
Un camarero se acercó para retirar los platos, y por un momento Isabella levantó la vista, como si esperara que alguien la llamara desde la distancia. Pero no ocurrió. El salón seguía girando sin ella, como si su presencia fuera simplemente una pieza más que no alteraba el resultado. Isabella respiró lentamente sintiendo como una claridad más firme se asentaba en su interior. No había enfado en su rostro ni tristeza visible en sus ojos. Solo una calma distinta, más profunda, como si algo dentro de ella se hubiera colocado finalmente en su sitio. Mientras la música subía y las luces iluminaban el centro del salón, Isabella permaneció en su silla, en silencio, comprendiendo que aquel momento no era solo una escena incómoda, sino una respuesta clara a preguntas que llevaba tiempo sin formular en voz alta. La música continuaba llenando el salón mientras Isabella permanecía sentada, inmóvil, como si el tiempo para ella avanzara a un ritmo distinto. Desde su lugar, observaba cada detalle con una precisión nueva, como si estuviera reconstruyendo algo que había pasado desapercibido durante meses. Recordó el día en que Lucía le mostró el plano de las mesas en una tablet brillante, deslizando el dedo con rapidez mientras explicaba la distribución con una sonrisa segura. En aquel momento Isabella había intentado buscar su nombre entre los primeros lugares, pero Lucía había pasado por esa parte sin detenerse, mencionando que todo estaba perfectamente equilibrado para que los invitados estuvieran cómodos. Isabella había asentido entonces confiando, creyendo que no hacía falta preguntar más. Ahora comprendía que aquella omisión no había sido casual. Fue el primero de muchos silencios. Recordó también cómo en las últimas semanas, las llamadas se habían vuelto más breves, más formales. Sofía seguía siendo cariñosa, pero distraída, siempre ocupada, siempre con algo urgente que resolver. Carlos, por su parte, hablaba de la boda como si fuera un logro compartido entre él y Lucía, mencionando decisiones que Isabella nunca había escuchado antes. Detalles que no le habían consultado. Isabella no había querido interpretar nada en ese momento. Había preferido pensar que era el ritmo de la organización, el entusiasmo, el deseo de hacerlo todo perfecto. Pero ahora, sentada en aquella mesa apartada, cada recuerdo se reorganizaba con una claridad que no dejaba espacio para dudas. No la habían olvidado. La habían ido desplazando poco a poco con gestos suaves, con decisiones pequeñas, hasta que su lugar dejó de ser evidente para los demás. Una risa cercana la sacó de sus pensamientos. En la pista Sofía giraba entre los invitados, mientras alguien aplaudía con entusiasmo. Isabella observó ese momento con atención. No había resentimiento en su mirada, solo una distancia serena, como si estuviera viendo una historia que ya no le pertenecía del todo. Apoyó la mano sobre la mesa y sintió la textura del mantel bajo sus dedos, firme, real, inalterable. Todo lo demás parecía más frágil de lo que había imaginado. Entonces, recordó una frase que Lucía había dicho días antes, casi sin importancia, mientras revisaban los últimos detalles por teléfono. Queremos que todo fluya sin complicaciones. Isabella había estado de acuerdo. Siempre había buscado que las cosas fueran fáciles para los demás. Que nadie tuviera que preocuparse. Que todo estuviera resuelto antes de que surgiera un problema. Pero ahora entendía que en ese intento constante de facilitar la vida de los otros, había ido cediendo espacio sin darse cuenta. Y ese espacio había sido ocupado sin que nadie se detuviera a preguntarle si estaba bien. Un camarero dejó una nueva copa frente a ella, y Isabella agradeció con un leve gesto de cabeza. No necesitaba nada más. No esperaba nada más. Miró una vez más hacia la mesa principal. Carlos reía, Lucía conversaba con elegancia, Sofía brillaba en el centro de todo. Y ella, desde la distancia, finalmente dejó de buscar una explicación externa. No se trataba de un error en la organización. No era un descuido ni una coincidencia. Era una decisión sostenida en el tiempo. Isabella inhaló profundamente, dejando que esa verdad se asentara en silencio dentro de ella. Y por primera vez en toda la noche no sintió la necesidad de acercarse, de explicar, de corregir. Solo observó. Porque había comprendido algo que no se decía en voz alta, pero que estaba presente en cada gesto, en cada elección. Y esa comprensión, tranquila y firme, comenzaba a cambiar la forma en que veía todo lo que vendría después. Una voz suave interrumpió el silencio que Isabella había construido a su alrededor. Disculpe, ¿usted es Isabella Morales?
Ella levantó la mirada con calma y encontró a un hombre mayor, bien vestido, con una expresión respetuosa y ligeramente incómoda, como si no estuviera seguro de si debía acercarse. Isabella asintió levemente. El hombre sonrió con cierta timidez. Quería agradecerle. Todo esto es impresionante. Me dijeron que usted ha sido quien lo ha hecho posible. Isabella sostuvo su mirada durante un segundo. No había orgullo en su expresión, tampoco sorpresa. Solo una pausa breve antes de responder. He ayudado un poco. El hombre pareció dudar, como si supiera que esa respuesta no reflejaba toda la verdad, pero no insistió. Asintió, dijo unas palabras amables y se retiró lentamente, dejando tras de sí una sensación distinta. Isabella observó cómo se alejaba, mezclándose de nuevo entre los invitados que seguían celebrando sin interrupciones. Aquella breve conversación fue suficiente. No por lo que se dijo, sino por lo que confirmó. Alguien lo sabía. Alguien lo había notado. Pero no formaba parte de la narrativa visible de esa noche. Isabella volvió a mirar hacia la mesa principal. En ese momento Lucía levantaba su copa, pronunciando unas palabras que hicieron reír a varios invitados cercanos. Los gestos, las miradas, la forma en que se colocaba ligeramente en el centro de cada interacción, todo estaba cuidadosamente medido. Isabella observó con atención, sin juicio, como si analizara una escena desde fuera. Recordó entonces una conversación semanas atrás, cuando un proveedor había llamado directamente a Isabella para confirmar un pago importante. Lucía había intervenido rápidamente, tomando el teléfono con una sonrisa, diciendo que ella se encargaría de centralizar todo para evitar confusiones. Isabella no había objetado. Había confiado. Siempre lo hacía. Poco después dejó de recibir llamadas. Dejó de ser el punto de contacto. Dejó de estar en medio de las decisiones. Todo parecía más ordenado, más eficiente. Más lejos de ella. Ahora, cada uno de esos momentos encajaba con precisión. No había confrontación, no había palabras duras. Solo una reorganización silenciosa donde Isabella había pasado de ser imprescindible a ser opcional. Y en esa noche finalmente invisible. Isabella tomó su copa y la giró suavemente entre sus dedos. No había temblor en sus manos. No había urgencia en su respiración. Solo una quietud firme que comenzaba a ocupar todo el espacio interior. Volvió a mirar a Sofía, que en ese instante abrazaba a una amiga, riendo con esa naturalidad que solo tienen quienes aún no ven las capas más profundas de las cosas. Isabella no apartó la mirada. No había reproche en ese gesto. Solo una observación clara, como si estuviera entendiendo algo que iba más allá de aquella noche. Un detalle pequeño llamó su atención. En la mesa principal, junto a los nombres cuidadosamente escritos en tarjetas elegantes, cada asiento tenía un lugar definido, visible, reconocido. Isabella pensó en su propia tarjeta. En la palabra invitada. En la ausencia de cualquier otra definición. Y por primera vez, esa palabra no le pareció ofensiva. Le pareció exacta. Porque eso era lo que habían decidido que fuera. Una presencia sin historia. Una figura sin contexto. Isabella dejó la copa sobre la mesa con suavidad. No necesitaba corregir nada. No necesitaba explicar nada. Todo estaba ya dicho, aunque nadie lo hubiera pronunciado en voz alta. Y en ese reconocimiento silencioso, algo dentro de ella dejó de esperar que otros cambiaran la escena. Porque ahora sabía que el cambio no vendría desde la mesa principal, ni desde las palabras elegantes, ni desde las sonrisas cuidadosamente construidas. Vendría desde ella. Y esa certeza tranquila y precisa, comenzaba a tomar forma mientras la música seguía sonando como si nada hubiera cambiado. Isabella no se levantó cuando la música cambió a un ritmo más lento y varias parejas comenzaron a ocupar la pista con movimientos más cercanos, más íntimos, como si el tiempo se hubiera suavizado para todos menos para ella. Permaneció sentada observando cómo las luces se atenuaban ligeramente, concentrándose en el centro del salón, dejando las mesas del fondo en una penumbra discreta que parecía diseñada para no llamar la atención. Aquello no le molestó. Al contrario, le ofrecía una claridad distinta. Desde esa distancia, podía verlo todo sin interrupciones.
Sus ojos se detuvieron en un detalle que antes no había considerado importante. Cerca de la mesa principal, un pequeño grupo de invitados hablaba con uno de los organizadores del evento, revisando algo en una carpeta. Isabella reconoció de inmediato el logotipo en la portada. Era la empresa que ella misma había contratado meses atrás, tras comparar presupuestos, revisar propuestas y negociar cada detalle para que todo encajara dentro de lo acordado. Recordó perfectamente la reunión en la que había insistido en mantener un margen claro en los pagos, en asegurarse de que cada factura estuviera documentada, en que todo quedara bajo su supervisión directa. Había sido una decisión tranquila, práctica, casi rutinaria. Pero importante. Volvió a mirar al organizador, que asentía mientras alguien señalaba una hoja concreta. Lucía estaba cerca hablando con naturalidad, como si dominara cada aspecto de la situación. Isabella no escuchaba las palabras, pero comprendía la escena. No necesitaba acercarse. No necesitaba preguntar. Sabía exactamente cómo funcionaban esos documentos. Sabía que estaba firmado y que no. Sabía quién figuraba como responsable final. Y sobre todo sabía que partes aún no se habían cerrado completamente. Un pensamiento breve cruzó su mente no como una reacción impulsiva, sino como una constatación serena. No todo estaba terminado. No todo estaba fuera de su alcance. Apoyó las manos sobre su regazo y se permitió un pequeño instante de quietud absoluta. No había urgencia en actuar. No había necesidad de interrumpir aquella noche. Todo lo que estaba ocurriendo seguía su curso, perfectamente organizado, perfectamente presentado. Y sin embargo, bajo esa superficie existían capas que nadie más parecía considerar. Isabella había pasado años ocupándose de detalles que otros preferían ignorar. Facturas, contratos, cláusulas pequeñas que no se leían en voz alta pero que definían el resultado final. No lo hacía por desconfianza, sino por costumbre. Por responsabilidad. Por saber que las cosas importantes rara vez se resuelven en los momentos visibles. Volvió a mirar hacia la pista. Sofía seguía sonriendo, ajena a todo aquello, disfrutando de cada segundo como debía ser. Isabella no quería cambiar eso. No era ese el punto. Nunca lo había sido. Desvió la mirada hacia Lucía una vez más. Esta vez no observó su sonrisa, ni sus gestos, ni su forma de moverse entre los invitados. Observó lo que había detrás. Las decisiones. Las omisiones. Los silencios. Y por primera vez, no los analizó con dudas, sino con una comprensión completa. Isabella se levantó despacio de su silla. Nadie la llamó. Nadie se dio cuenta. Caminó unos pasos hacia un lado del salón, lo suficiente para cambiar el ángulo desde el que observaba todo. Desde allí la mesa principal seguía siendo el centro, pero ya no parecía inalcanzable. Solo era un punto más dentro de una estructura más amplia. Sacó su teléfono del bolso con un gesto tranquilo. No para enviar un mensaje inmediato, no para reaccionar. Solo para comprobar algo. Una fecha. Un nombre. Un documento guardado que seguía intacto. Lo miró durante unos segundos y luego volvió a guardarlo. No hacía falta hacer nada más. Todavía no. Regresó a su mesa sin prisa, sentándose con la misma calma con la que se había levantado. La música continuaba. Las conversaciones seguían. Todo parecía igual. Pero para Isabella, algo había cambiado de forma definitiva. Ya no estaba observando una celebración ajena. Estaba viendo una estructura completa con cada pieza en su lugar, incluyendo la suya. Y esta vez no como una invitada, sino como alguien que aún tenía más control del que los demás habían asumido. Isabella permaneció en su sitio mientras la noche avanzaba hacia ese punto en el que las celebraciones comienzan a volverse más intensas, más desordenadas, como si la formalidad inicial se deshiciera poco a poco entre risas más libres y conversaciones menos medidas. Desde la mesa 17 el contraste era evidente. Cuanto más se acercaban los invitados a la pista, más vacío parecía su entorno. Y sin embargo ella no se sentía apartada. Ya no. Observaba. Calculaba. Comprendía. Un detalle llamó su atención cuando uno de los camareros se acercó nuevamente a la mesa principal con una bandeja distinta,
más elaborada, reservada solo para algunos invitados específicos. Isabella reconoció ese servicio. No formaba parte del paquete estándar. Era una mejora que ella misma había aprobado semanas atrás, tras insistir en que ciertos detalles marcarían la diferencia en la experiencia general. Recordaba perfectamente la cifra adicional, la transferencia realizada, la confirmación por correo electrónico que aún seguía archivada en su teléfono. Sin embargo, al ver quién recibía ahora ese servicio, notó algo más. Aquellos extras no estaban distribuidos como se había acordado. Algunos de los lugares que debían incluirlos no los tenían. Otros, en cambio, sí. Isabella no frunció el ceño ni mostró incomodidad. Simplemente registró la diferencia. Porque aquello no era un error aislado. Era otro indicio. Otro pequeño desplazamiento que, sumado a los anteriores, dibujaba un patrón claro. Miró hacia Lucía, que en ese momento hablaba con uno de los organizadores, señalando discretamente hacia las mesas cercanas. Sus gestos eran seguros, como si estuviera acostumbrada a tomar decisiones rápidas, a ajustar sobre la marcha, a imponer cambios sin necesidad de justificarlos en voz alta. Isabella no apartó la mirada. No había enfado en su expresión, pero sí una atención distinta, más precisa, como si cada movimiento tuviera ahora un significado concreto. Durante años Isabella había evitado los conflictos innecesarios. Había preferido ceder antes que incomodar, resolver antes que cuestionar. Pero aquella noche no le estaba pidiendo una reacción emocional. Le estaba ofreciendo información. Y ella sabía exactamente qué hacer con la información. Bajó la mirada hacia la mesa y por primera vez desde que había llegado, no pensó en lo que faltaba, sino en lo que todavía estaba en su control. Los acuerdos. Los documentos. Las partes no finalizadas. Aquello no dependía de la posición de una silla ni del nombre en una tarjeta. Dependía de algo más profundo. Más silencioso. Más definitivo. Levantó la vista una vez más y observó cómo Sofía era rodeada por varios invitados que querían felicitarla, abrazarla, compartir ese momento que todos consideraban perfecto. Isabella dejó que esa imagen permaneciera unos segundos en su mente. No quería alterar ese instante. No era necesario. No todavía. Desvió la mirada hacia Carlos, que conversaba con entusiasmo, ajeno a cualquier desequilibrio, como si la escena completa fuera exactamente como debía ser. Isabella lo observó con detenimiento, no con reproche sino con una claridad nueva. Porque ahora entendía que la ausencia de preguntas también era una forma de respuesta. Se recostó ligeramente en la silla y cruzó las manos sobre su regazo. Su postura era tranquila, casi discreta, pero dentro de ella, cada pieza comenzaba a encajar con precisión. No necesitaba actuar en ese momento. No necesitaba interrumpir la música ni las conversaciones ni las sonrisas. Todo seguiría su curso. Tal como estaba previsto. Tal como ellos creían. Y esa certeza, lejos de incomodarla, le daba una calma firme. Porque mientras el salón seguía celebrando sin notar su ausencia real, Isabella ya no estaba esperando ser incluida. Estaba preparándose para algo que ninguno de los presentes había considerado. Y esa preparación silenciosa, metódica, comenzaba a definir el verdadero final de aquella noche. La noche avanzaba hacia su punto más alto cuando alguien anunció el momento de los discursos, y el sonido de las conversaciones fue disminuyendo poco a poco hasta convertirse en un murmullo expectante. Las luces se concentraron nuevamente en la mesa principal, creando un foco claro que dejaba el resto del salón en una penumbra elegante. Isabella permaneció sentada, sin moverse, observando cómo Carlos tomaba el micrófono con una seguridad natural, como si aquel escenario le perteneciera por completo. Su voz, amplificada, llenó el espacio con palabras cálidas, agradecimientos bien estructurados, menciones cuidadosas a los invitados más cercanos. Isabella escuchó cada frase sin inclinarse hacia adelante, sin mostrar reacción alguna. No esperaba nada, y esa ausencia de expectativa le permitía escuchar con una claridad distinta. Carlos habló de esfuerzo, de familia, de apoyo incondicional. Mencionó a Lucía con orgullo, destacando su dedicación en la organización de la boda, su capacidad para cuidar cada detalle. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Isabella también aplaudió con un gesto breve, correcto, casi invisible. No había ironía en su acción.
Solo una coherencia tranquila con el papel que le habían asignado. Luego fue el turno de Lucía. Tomó el micrófono con una sonrisa segura, agradeciendo a todos por su presencia, destacando lo especial que era compartir ese día con personas tan importantes. Habló de Sofía con cariño, de Carlos con respeto, de la familia como un pilar fundamental. Sus palabras fluían con facilidad como si hubieran sido ensayadas más de una vez. Isabella observó cada gesto, cada pausa, cada mirada dirigida estratégicamente hacia los invitados adecuados. No buscaba fallos. Buscaba confirmaciones. Y las encontraba en los pequeños detalles. En lo que se decía y en lo que no se decía. El nombre de Isabella no apareció en ningún momento. No como error. No como olvido. Simplemente no formaba parte del discurso. Un silencio breve siguió al final de las palabras de Lucía antes de que los aplausos llenaran nuevamente el salón. Isabella mantuvo las manos sobre la mesa, sin unirse esta vez de inmediato, como si necesitara un segundo más para registrar completamente lo que acababa de suceder. No había sorpresa en su interior. Solo una certeza que ahora era imposible de ignorar. Todo estaba alineado. Las decisiones, los gestos, las palabras. No era una suma de pequeños descuidos. Era una narrativa completa en la que ella no tenía lugar visible. Isabella respiró lentamente y dejó que esa comprensión se asentara sin resistencia. No sintió la necesidad de corregir la historia en ese momento. No tenía sentido hacerlo frente a todos, en medio de una celebración que continuaba avanzando con la misma ligereza. Miró hacia su bolso apoyado con cuidado en el respaldo de la silla, y por un instante recordó los documentos que había revisado horas antes. Las condiciones pendientes. Los detalles no cerrados. Aquello seguía existiendo, intacto, silencioso, ajeno al espectáculo que se desarrollaba frente a todos. Levantó la vista una vez más hacia la mesa principal. Sofía abrazaba a su madre emocionada, mientras los invitados sonreían y algunos limpiaban discretamente una lágrima. Era un momento perfecto. Y Isabella no tenía intención de romperlo. No todavía. Se levantó con la misma calma con la que había permanecido sentada toda la noche. No para acercarse, no para reclamar, sino simplemente para cambiar de lugar una vez más, buscando una perspectiva distinta. Desde donde se encontraba ahora, podía ver la salida del salón, las puertas abiertas hacia el exterior donde la noche era tranquila y el aire más fresco. Permaneció allí unos segundos, observando el contraste entre el interior lleno de luz y el exterior silencioso. Y en ese espacio intermedio, Isabella comprendió que no necesitaba alzar la voz para cambiar el final de la historia. Porque el verdadero punto de inflexión no estaba en el escenario iluminado, sino en aquello que aún no había sido revelado. Y mientras la música volvía a subir y la celebración continuaba sin alteraciones, Isabella regresó lentamente a su asiento, llevando consigo una decisión que no dependía de nadie más. La música volvió a subir, más fuerte, más vibrante, como si la noche quisiera borrar cualquier rastro de quietud que hubiera quedado después de los discursos. Las risas regresaron, las copas volvieron a chocar, y la pista de baile se llenó una vez más de movimientos despreocupados. Isabella permaneció en su asiento durante unos segundos más, observando cómo todo continuaba exactamente igual que antes. Nada había cambiado para los demás. Pero para ella, todo era distinto. Miró alrededor por última vez, recorriendo el salón con una calma que ya no estaba marcada por la espera, sino por la decisión. Luego se levantó. No hizo ruido. No llamó la atención. Simplemente tomó su bolso con un gesto firme y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie pronunció su nombre. Nadie pareció notar que se estaba yendo. Y eso, lejos de doler, confirmó lo que ya sabía. Atravesó el salón sin prisa, pasando junto a mesas llenas de conversaciones que no la incluían, junto a rostros que no la reconocían, junto a una celebración que seguía brillando sin necesitar su presencia visible. Al llegar a las puertas, el aire fresco de la noche la envolvió con suavidad. El contraste con el interior fue inmediato. Afuera, todo era más silencioso, más claro, más real. Isabella dio unos pasos hacia adelante y se detuvo bajo la luz tenue de una farola. Respiró profundamente como si por primera vez en toda la noche el aire tuviera espacio suficiente para llenar sus pulmones.
Sacó su teléfono del bolso con la misma calma que había mantenido durante horas. No había prisa en sus movimientos. No había duda en sus gestos. Buscó un contacto específico, uno que no necesitaba revisar 2 veces. El nombre apareció en la pantalla, acompañado de un historial breve pero preciso. Un abogado. De confianza. De los pocos que conocían todos los detalles sin necesidad de explicaciones largas. Isabella no llamó. No era necesario interrumpir la noche con una conversación extensa. En su lugar, escribió un mensaje corto, claro, directo. Mañana por la mañana necesito revisar todos los documentos pendientes de la boda. Hay cambios que quiero hacer efectivos de inmediato. Leyó la frase una vez, sin modificar nada, y pulsó. Enviar. Guardó el teléfono y volvió a levantar la mirada hacia el edificio iluminado a su espalda. Desde fuera, la música se escuchaba lejana, como un eco suave que ya no tenía el mismo peso. Isabella no sentía enfado. No sentía tristeza. Sentía algo mucho más preciso. Control. No el tipo de control que se impone con palabras o con gestos visibles, sino el que se ejerce en silencio, en los detalles que otros pasan por alto. Permaneció unos segundos más allí, observando las luces, dejando que la escena se cerrara por sí sola sin necesidad de intervenir. Luego comenzó a caminar hacia la calle, donde algunos coches esperaban en fila para recoger a los invitados que salían intermitentemente. Cada paso era firme, tranquilo, sin mirar atrás. Porque ya no había nada que observar dentro. Todo lo importante estaba decidido. Y mientras la celebración continuaba detrás de esas paredes, Isabella avanzaba hacia una mañana que no sería visible para todos, pero que cambiaría cada una de las piezas que aquella noche habían colocado sin contar con ella.